igualito que su papá. Sí, se parece a su papá. En la foto sale con la mandíbula más grande. Mamá, no quiero salir en la foto. No me gusta cómo salgo en la fotografía. Papá, ¿por qué cuando hablo hay un airecito y no me permite y empiezo a cesear con las palabras? Hay personas que no han podido desgarrar una manzana con los dientes anteriores. Tienen que desgarrarlo con los dientes de al lado. El tema que nos trae hoy tiene que ver con la magia del bisturí, la cirugía maxilofacial, la cirugía ortognática. Y para desarrollar este tema tenemos un invitado importante. Ustedes están en Enjuiciando a la Muela. Soy el doctor Martín Vargas. Nuestro invitado ha sido formado en la escuela de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La especialidad y la maestría la desarrolló en la misma casa de estudios. Es miembro de la Asociación Peruana de Cirugía Bucomaxilofacial, también de la misma Asociación Latinoamericana. Es profesor de pre y posgrado en el área de la cirugía maxilofacial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Está con nosotros el doctor Alfredo Suico. Muchas gracias, Alfredo, por aceptar la invitación aquí en Enjuiciando a la Muela. Gracias, Martín, a ti por la invitación. Estoy privilegiado de estar acá en tu podcast. Muchas gracias. Bueno, primero que quisiera que todos los que nos escuchan y ven te conozcan un poco desde el lado profesional. Encantado, claro. ¿Sí? Que sí. ¿Por qué elegiste Cayetano Heredia para formarte como cirujano maxilofacial y por qué la cirugía maxilofacial? Bueno, la Universidad Cayetano Heredia fue mi alma mater para el pregrado, ¿no? Yo me formé ahí un poco por... Mi hermana mayor es odontóloga también de esa casa de estudios y bueno, creo que la formación odontológica nació de ahí. Y para ser maxilofacial, te soy sincero y no tengo por qué ocultarlo y eso lo sabe mucha gente, ojo, para los estudiantes que nos están viendo, yo no me sentía tan cómodo con la parte odontológica como tal. O sea, hacer las restauraciones, las prótesis. Y descubrí que creo que en el cuarto año de la carrera, anecdóticamente descubro, en el cuarto piso de la clínica ya, que un dentista operaba pacientes. Le pregunté a un profesor mío y le dije, ¿quién lo hace? Un cirujano maxilofacial. ¿Pero quién es un cirujano? Un odontólogo que se forma en eso. Eso es lo mío. Bueno, terminé la carrera un poco haciendo pues la prótesis, con el perdón del caso para los especialistas en prótesis, pero bueno, no era lo mío, hasta que comencé a hacer guardias, el externado, el internado, hacía guardias voluntarias, le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Quiero ser guardia. Bueno, me encantó y ahí comenzó mi carrera quirúrgica, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Ah, genial, genial. ¿Has tenido oportunidad de participar? Bueno, eres miembro de la Asociación Peruana de Cirugía Bucomaxilofacial. La agremiación de maxilofaciales tiene connotación controversial con el área médica. Sí. Desde el lado odontológico, en tu formación de cirujano maxilofacial, desde el lado odontológico, ¿cómo ves esta confrontación? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el escenario? Esta confrontación no es de ahora, esta confrontación tiene años, desde que, inclusive mucho antes que yo empiece la especialidad y estudiar pregrado. Lamentablemente esta confrontación viene por un tema de competencia de rubros o de, voy a decirlo así con sus palabras, intrusismo, ¿no? O sea, tanto, a ver, volteemos la tortilla. Si yo como odontólogo voy a hacer una cirugía de tiroides que no me corresponde, igual, ¿no? Hay especialistas médicos que pueden tomar la especialidad nuestra que requiere una formación odontológica. Entonces, bueno, esto viene de tiempo, lamentablemente pasa y sigue pasando en muchos hospitales de nuestro país y es una lucha constante que lamentablemente todavía no llega. En otros países esto es diferente. En otros países el cirujano maxilofacial está igual que un cirujano cardiovascular, que tiene turnos correspondientes en un hospital sin ningún problema. Pero aquí en el Perú todavía estamos en esos pequeñas diferencias. Sí, diferencias. Tú dijiste una palabra mágica. Quizás el maxilofacial médico no tiene el expertise de la oclusión.
como lo puede tener el odontólogo formado como maxilofacial. Y esto tiene que ver mucho con el tema de hoy, la cirugía maxilofacial. Así es. Ordenar los dientes en el tejido de soporte, maxilar y mandíbula, maxila superior y mandíbula. Quisiera entrar un poquito al tema Alfredo. Claro. ¿Por qué no se le llama cirugía estética y por qué se le llama cirugía ortognática? ¿Qué es la cirugía ortognática? Correcto. La cirugía ortognática viene del prefijo de ortos, recto, ¿no? Gnatia, huesos o maxilares. Entonces, la corrección en los maxilares, como bien lo comentaste, es el fin de nuestra especialidad. Nacer de la posición ideal de los maxilares en cuanto a belleza y función, estética y función, pero que no va a denotar estrictamente tratamientos piel, músculos, donde ya la cirugía estética entra. Eso es un campo diferente. Entonces, la cirugía ortognática sí va a hacer cambios desde los maxilares para ese propósito de estética, pero función. También la cirugía estética puede ser netamente estética. Entonces, esa es la diferencia. No necesariamente la cirugía ortognática va a alcanzar solamente estética, sí va a necesitar también de función. Correcto. Esa dualidad es importante para distinguirla como Correcto. cirugía ortognática. Exactamente. ¿Cómo sabe una persona, un paciente, que está necesitando la intervención quirúrgica? ¿Qué signos característicos son los que ocurren en la fase de un paciente? ¿O qué síntomas puede tener el paciente que ocurre a veces al cirujano plástico y no al dentista? Correcto. Cuéntanos. Te cuento, la cantidad de pacientes que nos visitan, de 10 pacientes, 9 son pacientes que requieren un propósito estético, ¿no? Lo comentabas hace un ratito, el tema de tener la mandíbula hacia afuera, esos pacientes prógnatas, o al revés, pacientes que no tienen proyección de mandíbula. Entonces, hay un gran porcentaje de pacientes que nos vienen a la consulta por un tema estético. Sí, también de esos 9 pacientes, 3, 4 tienen también problemas funcionales, tema de mordida, tema de disfunciones articulares que vienen como consecuencias, ¿no? Doctor, no me importa verme bien, no, yo quiero comer bien, no quiero que me duela. Entonces, pero le explico, el tema funcional va, pero va a haber un cambio estético de todas maneras, ¿no? Bueno, pero seamos sinceros también, podemos ver por la calle un paciente de 70 años con la mandíbula hacia afuera y le puedes preguntar, señor, ¿cómo vio todo su vida? Yo, todo bien, yo decir, pero sin problemas. También puede haber pacientes que no hagan disfunciones tampoco. Entonces, hay un gran porcentaje, repito, que sí el paciente lo puede identificar y hoy en día el tema de las redes sociales, el tema de las fotografías instantáneas, porque antes vertía una foto, tenías que ir a revelarlo y no era tan fácil. Ahora, ¿sabes qué, mamá? Y a veces se te velaba el rollo. Sí, claro, se te velaba el rollo y no, no tenía registro. No sabías si tenías que contar la cantidad de las chicas ni saben qué estamos hablando de los rollos fotográficos. y entonces, no, ¿sabes qué, mamá? Me veo chueco, me veo chueca. No, hijita, por favor, tú eres el amor de mi vida, tú mi corazoncito chiquito. Pero mamá, estoy chueca. ¿Te van a la consulta? Me veo chueca en el espejo, me dice el doctor. Y la mamá dice que no, sí está chueca. Entonces, mucho tiene que ver el tema de estética, el tema estético, pero sí, que no necesariamente se va a corregir con un cirujano plástico, que obviamente es otro tipo de dualidad, porque lo mío va con mordida. Justo claro, lo que hablamos, función, la función, de todas maneras. Claro. Muy bien. ¿Cómo empieza el proceso de este paciente? Bueno, ya la persona manifestó su disconfort estético, quizá manifestó un dolor articular. Correcto. O un crujido al morder. ¿Cómo empieza el proceso hasta que llega a tu consulta? Porque normalmente no te visitan a ti primero, visitan, o si no es al cirujano plástico, visitan al dentista. Sí. Y ahí empieza la ruta. ¿Cómo es el proceso y en qué momento llega a ti? Correcto. ¿Y cuánto dura ese momento en el que llega a tus manos para la cirugía ortognática? Perfecto. Sí, la primera evaluación puede ser el mismo dentista. Ahí, eso quizás lo vamos a conversar más a fondo, ahí donde el colega tiene que tener la noción, no necesariamente saber o la expertise de lo que viene, pero por lo menos la noción de seguir, ¿sabes qué? Pepito, esto es quirúrgico. Entonces ahí donde se hace el filtro, ¿no? El cirujano estético o plástico también, ¿no? Si ven un paciente prógnata, eso necesariamente no se va a corregir con ningún tipo de infiltración de medicamentos en labios y rellenos, etcétera, ¿no? Inclusive, rapidito, pacientes que tienen falta de proyección mandibular o mentón, lo típico de cirujano plástico es colocar una silicona, ¿no? Una prótesis de silicona. Para compensar.
que ya sabemos que eso reabsorbe hueso. Entonces, y el paciente viene a pesar de esa prótesis, viene porque le falta proyección. Bueno, retomando, el paciente llega a nuestra consulta, si viene con trastornos articulares, lo primero es entrar con un paciente desde cero con ATM sano, articulación sana. Ir con el especialista en rehabilitación, trabajar con férulas, etcétera, alternativas que se puedan solucionar en el camino. Luego, el siguiente paso es reevaluación con el ortodoncista, ¿sí? Yo lo que hago es un protocolo de trabajo en fotografías, hago un análisis facial para ver el requerimiento del paciente, pero necesito la observación del ortodoncista. Con el ortodoncista ya encaminado, tenemos las alternativas de tratamiento convencional de ortodoncia, 6, 8 meses, un año, el tiempo que se necesite. Y luego viene ya la parte cuando ya el paciente está listo para operar, ya hacemos la planificación virtual, luego lo vamos a hablar un poquito de eso, y ya está el momento listo para la cirugía como tal, ¿no? Entonces, ese tiempo podría ser entre 6 a 8 meses. Existe, rapidito te cuento, la vía de la cirugía primero, o la surgery first, que es una tendencia buena, con sustento científico, en la cual se opera primero y después la ortodoncia, en pacientes que se pueden hacer. Obviamente, la selección del caso es importante. La selección del caso, con el ortodoncista y el cirujano. Oye, ¿sabes qué? Es más, el ortodoncista me dice, opéralo primero porque no te voy a hacer mucho con la ortodoncia. Y después la ortodoncia viene porque es más fácil a mí tener ya las bases óseas para ordenar los dientes. Perfecto. Y el paciente, se ahorró 6 o 8 meses de ortodoncia, ¿no? Correcto. Hay dos procedimientos quirúrgicos, ¿no? Como tú manifestabas. Uno, cuando uno quiere retroceder el tamaño mandibular, la rama o el cuerpo de la mandíbula está muy larga, o quizá la rama, no lo sé. Y el otro escenario es cuando está muy pequeña. Son dos escenarios, ¿no? Así es. En ambos procedimientos, ¿qué tan complicada es la recuperación posoperatoria? Ok, me voy a ir un poquito más a eso. Porque es importante porque papá, mamá son los que se preocupan. ¿Cuánto va a durar? ¿Le va a doler? ¿Se va a hinchar? Bueno, ¿Qué es lo que ocurre? Quienes somos padres, obviamente queremos lo mejor para nuestros hijos y obviamente esa connotación de cirugía, y ahorita le explico rápido. Hablamos de pacientes con prognatismos mandibulares. Solamente quiero mejorar el contexto. Cuando vemos un paciente con prognatismo mandibular, ojo, no es solamente la corrección de, lo retrocedo. El retroceso, en muchos de esos pacientes clase 3, o sea, los prógnatas, también tiene una combinación de falta de proyección del maxilar. Correcto. Entonces, esta proyección que le falta, más el retroceso que yo quiero hacerle, voy a tener la cara en forma de plato, ¿no? O sea, plana. Necesitamos un avance maxilar, un retroceso mandibular, inclusive hasta una mentoplastía de proyección para mejorar esa convexidad. Entonces, generalmente se combinan 3 cirugías: maxila, mandíbula y mentón. ¿Todo en el mismo momento? Todo en el mismo momento. Entonces, doctor, pero mi hijo solamente tiene la mandíbula. Tengo que demostrarte que si te retrocedo la mandíbula, te voy a cortar la vía aérea, que también quizás vamos a hablarlo. Entonces tenemos que combinar cirugías. Entonces prácticamente terminamos haciendo casi 3 cirugías: maxila, mandíbula y mentón. En proyección de mandíbula también, pacientes que tienen esto, la mandíbula hacia atrás, tenemos que proyectarlo. El maxilar, muchas veces hacemos rotaciones anterorarias para compensar, y la proyección del mentón, 3 cirugías. Bueno, yendo al tema postoperatorio. Yo me formé hace 16, 17 años cuando hacemos cirugías convencionales, significa con abordajes, por decirlo así, de oreja a oreja, grandes, extensos, parte de la técnica. En el mundo hace más de casi 10 años... Pero para que nos entiendan, de oreja a oreja no es literal, ¿no? Literal, o sea, dentro de boca, ojo, no hay cortes fuera de cara, todo es dentro de boca, pero no, quirúrgicamente hablando, de una molar hasta la otra molar, ¿no? Claro. Entonces, lo que iba a decirles es que en el mundo ya hace casi 10 años, aquí en Latinoamérica 8, un poco más, acá en el Perú casi 5, hacemos ya la técnica mínimamente invasiva. La mínima invasión significa hacer los mismos cortes de lo maxilar, mandíbula y mentón, pero con abordajes pequeños. Entonces, esa orientación del paciente. ¿Sabe qué, doctor? He visto un video en YouTube de una youtuber, de un TikToker que se operó y terminó 2 meses hinchado, sin comer 2 meses, con una cañita. Se acabó. Porque hoy en día la cirugía mínimamente invasiva reduce casi el 80% del proceso inflamatorio. El paciente come a los 3 días, blando, recuperación de su trabajo a las 2 semanas a más tardar. Entonces, esa preocupación, aunque no creas, es un factor muy, muy fuerte por la cual los pacientes no quieren operarse. Entonces,
hay que cambiar un poco el chip, que la cirugía tiene este nuevo propósito. Es como decir, voy a comerme una sandía, voy a partirla, la típica, voy a partirla en la mitad. No, ahora te digo, ¿sabes qué? Ábrelo el tamaño de mi dedo y me pongo una sandía. Lo mismo, pero con menos abordaje. Entonces, wow, entonces el paciente habla el primer día, duerme mejor, definitivamente hay cambios mucho mejores. Perfecto. Más cortos y menos invasivos. Más cortos los tiempos de recuperación y menos invasivos. Menos invasivos. A esto también debe aportar muchísimo la tecnología, ¿no? La tomografía, correcto, la fotografía. Todo esto puede recrear un escenario futuro para que la familia, incluso el mismo paciente, pueda ver el pre y postoperatorio, cómo voy a quedar. Así es. ¿No? Porque decirle de pronto vas a tener intervención quirúrgica maxilar superior, maxilar inferior, mentoplastía, ¿cómo voy a quedar? Así es. Porque uno dice, no, va un cortecito acá y no es así necesariamente. Y lo primero que te dicen, no quiero dejar ser yo, quiero ser yo. Claro. Sí, claro, con estos cambios, pero no vas a dejar ser Pepito, María o José. Yendo a esto, rapidito también, en la formación que tuvimos muchos cirujanos anteriormente, esto lo hacíamos en proyecciones en 2D. O sea, antes la formación era un cefalometría, papel acetato, jugábamos cortábamos los papeles para hacer proyecciones porque era lo que había en ese tiempo y lo que lógicamente en este lado del mundo pues todavía no llegaba la tecnología. Hoy en día hablar de cirugía ortognática es hablar de planificación virtual. Correcto. En softwares hay muchos software que te ayudan a hacer eso que hacíamos en yeso y en papel en 2D, lo hacemos en una computadora, en un software que me ayuda inclusive a ver cantidad de movimiento, adelantamiento, proyección. El paciente te pide mucho cómo voy a hacer, cómo voy a verme. Estos software proyectan casi un 70-80% del cambio facial. Entonces el paciente ve, doctor, ¿sabe que mi mentón no me gusta mucho? Ok, lo retrocedemos un poquito. O, ¿sabe qué, doctor? ¿No se puede ir más adelante? Sí, se puede un poco más adelante. Entonces me ayuda esos cambios. Entonces, sí, hoy en día planificación virtual, tomografías, la toma de fotografías, que también cada cirujano maneja un protocolo diferente para trabajar un poco el tema de sonrisa, exposición de dientes, ¿no? Asimetrías, posición de nariz, mucho punto, labio superior, labio inferior. Entonces combinamos la fotografía, el escaneo dental, ya no se toma modelos, claro. Todo es escaneado y dentro de este nuevo software que nos ayuda a esa predicción. Un escenario diferente, ¿no? Totalmente. Indudablemente los riesgos a los que se expone un procedimiento quirúrgico de esta magnitud son una de las preocupaciones de la familia y de los pacientes. No todos los pacientes son jóvenes. Hay pacientes adultos que se someten a cirugía, pero igual tienen temor. ¿Cuáles son los riesgos que deberían entender los pacientes y los familiares de estos procedimientos? Ok. La cirugía ortognática, gracias a Dios, no está dentro de las cirugías catalogadas como de mayor riesgo, llamémosla trasplantes renales, corazón a pecho abierto, etc. Sí, es una cirugía que es una intervención que puede durar de 4 a 6 horas. ¿Cuáles son los riesgos mayores? El sangrado. Obviamente, pacientes tienen que entrar con buena cantidad de hematocrito, buen recuento plaquetario. No es que sea un protocolo mío, pero generalmente se maneja mucho la perfusión sanguínea en sala de operaciones con un buen trabajo anestesiológico. Manejar las presiones transoperatorias ayuda y reduce mucho el proceso de sangrado. Tiempo, la cirugía de mínima invasión, menos corte, menos abordaje, menos sangrado. Entonces, los riesgos van aminorando, pero definitivamente una cirugía siempre hay un tema de riesgo en la cual el primer tema podría ser el sangrado, pero controlable. Yo creo que hoy en día es controlable. Un tema de infección, nadie está libre, por eso a mis pacientes siempre les digo, ¿sabe qué? En inflamación, el fastidio, eso va a bajar, pero que se infecte es un tema que tenemos que trabajar tú y yo. Entonces, primer día postoperado, cepillado de dientes, limpieza, enjuague. Yo le cepillo los dientes en el consultorio interdiario. O hay una consecuencia secundaria que ocurre mucho, es la falta de sensibilidad postoperatoria. El paciente postoperado en la parte superior va a sentir adormecido y en la parte inferior también, parestesias o hipostesias, ¿no? Trastorno neurológico producto del movimiento de los maxilares. Esos nervios se inflaman y producen esa falta de sensibilidad. Así es, sensibilidad. Corregido, sí, lo corregimos con láser. La corrección hoy en día es láser.
terapias de interdiarias, 20, 10 minutos, 15 minutos y así progresivamente hasta los 6 meses, ¿no? El paciente recupera casi el 80-90% de sensibilidad. Básicamente eso, o sea, hemos operado pacientes de 52, 58 años también, pacientes que tenían asimetrías, pacientes con problemas de plaquetas, inclusive hemos trabajado mucho con el hematólogo y llegamos a un nivel normal, diabetes controlada, operamos, ¿no? Perfecto. Entonces sí. El control médico sistémico antes de la operación, De todo. importante. Importante. Y en el momento quirúrgico, bueno, los pacientes están dormidos. Ajá. Hay un anestesiólogo de lado, de todas cabecera. maneras. Sí, claro. ¿No? Y toda la contención de lo que rodea la cirugía de un paciente que lo sedan, no completamente, ¿no? Claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Entonces deben tener confianza y tranquilidad. Lo más importante es Así elegir un es. buen cirujano maxilofacial. Así es, un poco la experiencia que vas ganando en cada caso, ¿no? ¿Qué tanto es el cambio estético en los pacientes? ¿Cómo influye en la satisfacción de los pacientes y de la familia? Y de las familias. Lo que hablamos hace un momento, el paciente no quiere dejar de ser la misma persona, pero con el cambio que han venido a tocarnos la puerta, ¿no? ¿Qué influye mucho? Sí, hay pacientes que inclusive, y yo los veo luego por redes, una paciente clarísima, me acuerdo, me dijo, doctor, yo necesito esto porque necesito un viaje a Nueva York y eso. Cuando luego la vi por las redes, me saltó su foto, está espectacular, ella le va muy bien en Nueva York, haciendo sus estudios, etcétera, ¿no? Pero también te cuento rápido, anecdóticamente, para tu público, existe el cambio, que está hermoso, el cambio espectacular, una paciente que nos gustó su cambio, una paciente igual prógnata, pero ella no se aceptaba. La aceptación personal es algo que vimos en un par de pacientes, pero esta chica sí me acuerdo mucho que a ella le costaba salir al parque. Ella salía después de 2 meses con mascarilla. La mamá no sabía qué hacer. Me dice, doctor, yo la veo bien, pero ella no se aceptaba a sí misma. Yo le tomaba fotos mensuales, ¿no? Para ver los cambios y miran los cambios, pero ella... Y descubrimos que, igual porque nosotros tenemos una consulta prequirúrgica psicológica y postquirúrgica, obligatoria. Importante. Sí, hay pacientes que lo toman, pacientes que no. Y con esta paciente psicóloga me dijo, ¿sabes qué? Ella sí ha tenido, que al principio no lo notaba mucho el tema de la aceptación de cambios, pero después le costó mucho el aceptar, y la psicóloga fue trabajando mucho esa aceptación, la autoestima, mejoró, ella no aceptaba ella sentía que el heladero del parque hablaba mal de ella, que la miraba. Sí, entonces es fuerte. He tenido casos, rapidito también te cuento, de pacientes que han tocado la puerta para los cambios estéticos y han tenido antecedentes de suicidio. O sea, pacientes fuertes, pacientes que vienen con necesidades, no solamente estético por ellos mismos, sino cuando ya involucra el tema del bullying, pacientes que pasaron bullying desde pequeños, Claro. por asimetrías, y Claro. nos toca corregir. Claro, una experiencia muy, muy interesante. Es el momento de dar pase al agradecimiento a los auspiciadores de este programa. Coltene, Micromega, DentoShop, Asyami Infusiones y a la producción especial de BPI Media. Vamos a dar un pase al ping-pong de este programa. Ping Pong, con. Alfredo Suico. ¿Alguna vez le ha dado hambre en plena cirugía? Sí, pero me he tenido que aguantar. ¿Hubiera preferido estudiar medicina humana? No, ¿Prefiere operar de día o de noche? de madrugada, de día. Lo primero que hace al salir de su consultorio. Poner salsa en mi carro y el Waze para llegar lo más rápido a mi casa. ¿Prefiere a los pacientes que son como tranquilos o los que hacen 1000 preguntas? Oh, los tranquilos. Mil veces. ¿Lo han coqueteado alguna vez en consulta? Diga la verdad. La señora, ¿no? La mamá, ay, doctor, lo vi, recién lo conozco porque lo vi en la tele. Eso es un coqueteo, nada más. ¿Le gusta escuchar música en cirugía? Sí, tengo mi repertorio, repito. Es Bee Gees en primer en mentón, luego rock en español y salsa terminó en maxilar superior. ¿Alguna vez ha soñado con alguna cirugía?
Sí, he soñado con cirugías que quiero hacer rápidas. O sea, ojo, no malas, pero sí quiero mejorar mis tiempos. ¿Qué le pone más nervioso? ¿Una cirugía complicada o una cita importante? No, una cirugía complicada, definitivamente. ¿Algún hobby que nadie imaginaría? Creo que los fierros, no sé, es lo único. ¿Se considera perfeccionista? Sí, porque me gusta hacerlo yo mismo, o sea, y eso es un gran defecto. O sea. Y para terminar, describa su trabajo en 3 palabras. Perfección, responsabilidad y pasión. Regresamos a la segunda parte de este programa de cirugía ortognática, la magia del bisturí. Bueno, Alfredo, Continuemos. continuemos. Quisiéramos que nuestro público ahora te conozca por el lado personal, antes de entrar al área de los consejos para nuestros colegas, nuestros pares cirujanos dentistas o especialistas. Correcto. ¿Casado? Casado. ¿Hijos? Felizmente casado. Hace Muy bien. 12 años, este año cumplo 12 años casado. 12 años. Sí, sí. Ya pasaste muchas pruebas. Ya la prueba de los pasamos 5 años. Dicen la barrera de los 7 años, no sé. Yo ni lo sentí. ¿No eran los 5? Los 5, no No sé, todos los años hay pruebas. Ya estamos, sí, felizmente casado con Sandrita, colega tuya, una endodoncista, y 2 hijas. 2 hijas, hermosas hijas de 8 y de 6 años. 8 y 6 años. Sí, sí, sí. Ajá, Grande. ¿podemos saber sus nombres? Sí, Tami, de 8 años, hola Tami, y Suemi de 6 años. Es la Ajá. ¿Y tiene connotación china o japonesa? Japonesa. Japonesa, sí. ¿Por qué? Mis abuelos fueron japoneses. Mi padre, por un tema de lugar, nació acá, pero Ajá. él tiene sangre japonesa. Mis tíos mayores sí son japoneses. Ya, bueno, casi de los 7 hermanos tíos, solamente me quedan 3, 4 tíos. Tengo familia en Japón. Bueno, esa es la ascendencia, ¿no? ¿Y has tenido oportunidad de viajar a Japón? Sí, tuve la oportunidad en el año 93, 94 por allá. Estuve en las vacaciones, mi papá estuvo trabajando un tiempo por allá, estuvimos de vacaciones y me prometí algo, voy a regresar, porque no he podido, vino los estudios y esto, voy a regresar y es un viaje pendiente que tengo con mi familia. Así. Qué interesante la historia de Japón, ¿no? Estoy hablando básicamente de este siglo, Segunda Guerra Mundial, 2 bombas atómicas y cómo se ha desarrollado. Es una potencia Enorme. mundial. Es una potencia. Y mira el contexto latinoamericano, ¿no? Increíble, Así ¿no? es. Ahora, la cultura japonesa tiene mucha magia. ¿Tienes algo en casa que te arraiga mucho con la cultura japonesa? Quizá comida, algunos, no sé. Sí, bueno, sí tenemos costumbres japonesas, comida, mis hijas, no siempre, pero eventualmente comen con el ohashi. Como dice mi mamá, ¿no? Eso lo viene en la sangre, le gusta la comida. Muchos recuerdos, muchos temas, como adornos, ¿no? Como se puede decir, Claro. también en casa, de mis padres también, ¿no? Siempre está ahí la cultura. Me imagino que los abuelos han experimentado la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. ¿No? Te cuento rapidito, mi abuela vino Ajá. al Perú con una historia que yo recuerdo, me contaba mi papá, justo en el barco de la migración, ella se despidió de su madre, o sea, de mis abuelas en ese Ajá. tiempo, con una historia, ¿no? Un ovillo de lana, ¿no? Que se lo da a ella y el ovillo de lana se iba desprendiendo hasta que el barco comenzó a avanzar, hasta que ¡pum!, se cortó la línea, ¿no? Porque ellos sabían que nunca más iban a volver a ver, ¿no? Ellos vinieron al Perú, mi abuelo también, mi abuelo ya estaba acá claro, ellos se instalaron en Huacho, Ajá. ¿no? Hay un bastante fuerte colonia Así es. en el norte de Chico, Huacho, Huaral. Y bien, bueno, yo estudié en un colegio japonés también, pero También. no japonés, sí. Mis hijas estudian japonés. Ajá. Me piden, ¿no? No están en un colegio japonés ellas, pero sí me piden mucho la cultura, ¿no? Qué interesante, qué interesante. ¿Algún hobby? Deporte, me gusta el fútbol, bastante practico fútbol. Gimnasio, me gusta hacer un poco de deporte. Me gusta hacer rompecabezas. Ah. Es un gran hobby que me encanta y lo he estado volviendo a retomar
con mis hijas, ¿no? Claro. Rompecabezas es un pasatiempo Estamos hermoso. hablando de cientos y de miles de piezas, ¿no? Esos que se De arman. 1000 para arriba. Claro. De 1000 para arriba, sí. Si Y te mi gusta hijita- tanto, es de hecho bien. Sí, grandazos. me encanta, es un buen regalo, ya saben, cualquier cosa. También, mi hija mayor le encanta, Suemi también, pero como es un poquito más chiquita, y nos ayuda, pero sí, es un pasatiempo hermoso, me encanta, me gusta ver muchas películas también, Ajá. con Sandrita somos cinéfilos. ¿Algún corte en especial de películas? Comedias, a mí me gusta más un poco de terror, un poquito Ajá. más de acción, acción nos gustan los dos bastante, sí. ¿Y escenas de Segunda Guerra Mundial? ¿No? Ella no tanto, Ajá. a mí un poco menos de repente, sí, no es tanto, más de acción, policiales y esas cosas. Correcto, sí, sí, correcto. sí, sí. Bueno, vamos a retomar Claro que sí. la pauta del programa Sí. y regresamos a cirugía ortognática. Ahora el escenario es los colegas, nuestros pares. Correcto. ¿Cuál es la especialidad más asociada a la cirugía ortognática después de la cirugía maxilofacial? Ujú. ¿No? Por supuesto. ¿Cuál es el colega con el que tienes que estar tú a tú? El ortodoncista. El ortodoncista. Sí. Comentaste en algún momento que no siempre la ortodoncia es previa. Hay Sí. casos en donde la intervención quirúrgica primero y luego la ortodoncia. Como este son comentarios esencialmente para nuestros colegas, Sí. ¿puedes recrear en qué casos necesita pre y post ortodoncia y en qué casos solamente la post ortodoncia? Correcto. Es un tema controversial, ojo. Quienes están viendo hablar de cirugía primero y después de ortodoncia, hay mucha tendencia y mucha colegas convencionalistas, ¿no? Que trabajan con la terapia o los protocolos normales. Yo me formé en cirugía ortognática con este tema y fuimos cambiando el contexto de cirugía primero, surgery first, inclusive en pacientes clase 3, clase 2, en cuanto haya una orientación oclusal ideal, haciendo una simulación en simples modelos, y vemos que el paciente no tenga trastornos de articulación, vemos que hay estabilidad al cambio sin ortodoncia y, como decíamos hace un ratito, tanto el ortodoncista y quien te habla tienen que estar de acuerdo que esta cirugía va. Ya tenemos bastantes casos de cirugía primero. ¿Cuándo hacer la ortodoncia previa? Cuando, por ejemplo, en pacientes con asimetrías, que es típico, necesitamos una descompensación para poder yo hacer la corrección luego en la cirugía, ¿no? Necesariamente. O cuando las discrepancias son muchas, o cuando también la profundidad del plano oclusal también es mucha, o descompensaciones de verticalización de piezas, hay que hacer la ortodoncia primero, ¿no? Pero nos pasa mucho, o sea, hay pacientes nos buscan y dicen, doctor, yo quiero cirugía primero, pero tenemos que saber si tu mordida es apta o no, y no tengas trastornos articulares también importante, ¿no? Y podemos optar por eso. Correcto. Quizás sea esta una respuesta que nos pueda dar el ortodoncista. Sin embargo, en tu experiencia, ¿cuánto tiempo toma la ortodoncia después de la cirugía? Es un promedio de, 6, 8 meses, el promedio general. Es corto. Sí, 6, 8 Ya no meses. son los 2 o 3 años habituales para una ortodoncia convencional. Porque, como te digo, muchas veces el ortodoncista me pide, ¿sabes qué? Opéralo primero, porque los cambios los voy a obtener mejor cuando tú mejores las bases óseas. Correcto. Entonces los torques y el engranaje es mucho más rápido. ¿Hay una edad apropiada para aconsejar la cirugía ortognática para que este engranaje sea adecuado y para que el ortodoncista lo maneje rápidamente? Definitivamente cuando el paciente está en el término de su desarrollo. Hemos operado pacientes en la menor edad que hemos tenido 12 años, 12, 13 años, claro, con las evaluaciones de desarrollo y crecimiento, ¿no? Maduración ósea, en la cual la ortodoncia puede ser mucho más favorable a esa edad. Pero igual, hemos pacientes a mayores de 25 o 30 años que también hemos operado, y la ortodoncia inclusive con tratamientos de alineadores invisibles, ¿no? Y a distancia inclusive, pacientes que hemos tenido que viven fuera, se le da todo el plan, el ortodoncista da todo el plan y el paciente se lleva todos sus alineadores al país donde radica y listo, y viene después de un año con los controles, ¿no? O sea, sin problemas, ¿no? También. Correcto. Entonces pareciera ser mucho más fácil en cuanto a tiempo, después de la cirugía, es más corto el tiempo, ¿no? Que Es una más corto. ortodoncia habitual. Sí, me has hecho correr rapidito. Un paciente que se casa ahorita en agosto, me pidieron ya, y su mordida va. Entonces, feliz ella, uy, qué lindo, se va a operar,
Va a tener alineadores y en agosto se casa. ¿Ya está? ¿Se querrá casar? Hay que preguntarle al novio. ¿Qué otra especialidad está vinculada a la cirugía maxilofacial, en específico En la ortognática? Rehabilitador, ¿no? Los especialistas en cuanto a ATM, trabajamos bastante también sobre eso. Sí, hay trastornos de ATM que vienen acompañando. Bueno. ¿Han habido necesidades en estos especialistas de la ATM? Sí. Necesidades quirúrgicas también en la articulación, porque Sí. quizás fue irreversible, se dañó mucho Sí. el cóndilo. ¿Te refieres a postoperatoria? Sí. Gracias a Dios no hemos tenido muchos casos, pero sí, quirúrgicamente, pero sí hemos tratado pacientes terapéuticamente con férulas. Sí, Correcto. Sí, postoperatoria, sí. Ha habido trastornos de dolor, fastidio, felizmente los discos en posición, pero hay que reorganizar un poquito la mordida. Sí. Correcto. ¿Hay algunos escenarios quirúrgicos en los que has necesitado la intervención del neurólogo o para la recuperación del tejido neuronal afectado por la cirugía? De la de parestesia, ¿te refieres? Parestesia. No hemos requerido de esta especialidad porque el trastorno es localizado. El trastorno Correcto. neuronal es debido a la irritación, manipulación del nervio. Entonces, lo que hacemos sí es fisioterapia con láser, ¿no? Correcto. Te comentaba, bastante fisioterapia interdiaria durante 3 a 6 meses. Inclusive, si los cambios no son sustanciales, hacemos terapia con acupuntura, terapia con ozono. Yo no lo hago, yo los derivo a otros especialistas. Acupuntura, tratamiento de ozono, ayuda a tratamiento son tratamientos regenerativos, ¿no? Para acelerar el proceso. Excelente. La apnea del sueño ha sido asociada también a estas discrepancias de los maxilares. Así es. ¿Hay alguna asociación con la especialidad de otorrinomaxilofacial para algún procedimiento de esto? No conozco directamente, pero hay asociaciones sí de apnea del sueño que están bastante fuertes en el mundo y esto tiene que ver mucho con los cambios en los maxilares, ¿no? Antiguamente se hacían procedimientos en el velo del paladar, glosectomías, que significa corte de la lengua, ¿no? Para tratar a estos pacientes. Y eran cirugías terribles, un postoperatorio tremendamente incómodos. Aparatos como el famoso CPAP, ¿no? Justo hace una semana nos visitó un chico de 25 años que lo diagnosticaron de apnea del sueño, vive con el CPAP, me dice: doctor, pero estoy aburrido del CPAP, quiero operarme. ¿Qué hace la cirugía ortognática? Adelanta los maxilar, adelanta la mandíbula, adelanta el mentón y eso adelanta todo el segmento muscular, ampliando el espacio de la vía aérea. Correcto. Así es. El odontólogo general, Alfredo, tiene la capacidad de distinguir cuando un paciente necesita una intervención quirúrgica, o el odontólogo general debería derivar esto al ortodoncista, que es el que quizás da las señales de alarma, porque las malformaciones congénitas que tienen que ver con discrepancia de posición de dientes quizás puedan ser corregidas rápidamente, a diferencia de discrepancia por una alteración esquelética, ¿no? Correcto. ¿El odontólogo general es el capacitado? ¿Cuál es el camino? Yo creería que sí, eso lo hemos aprendido en pregrado. Cuando ya la discrepancia del sobrepase dental va más del 50% de lo normal, pues esto es esquelético netamente. Pero no está de más, yo sí creería que siempre una consulta con ortodoncia antes del cirujano, y el ortodoncista va a poner límite. Yo creo que más que el odontólogo general, que sí, yo creo que puede tener la capacitación, es algunos ortodoncistas. Ahí me voy a dirigir un poquito a la cámara. Hay ortodoncistas y donde viene el límite, tranquilo, lo corrojo yo con ortodoncia. No te preocupes. Y la señora: ay, doctor, gracias, pues mi hija no quiere cirugía. No se preocupe, yo lo corrijo con ortodoncia. Me tocan la puerta después de 2 años, doctor, y mi mordida ya llegó, ¿no? Así, lo que estaba aquí ya llegó, pero con el mentón como zapato. Pero mi perfil es que tú sigues siendo en clase 3. Te han camuflado la mordida. Entonces, cuando ya es esquelético, es netamente esquelético, no hay manera que un camuflaje ayude. ¿Qué hacemos? Tenemos que resetear el caso, como se dice. El ortodoncista tiene que volver a lo que estuvo, para yo recién con la cirugía posicionar bien los maxilares. Entonces, ojo ahí, límites. ¿Hay ortodoncia que sí cambia en clase 3? Sí. ¿Hay ortodoncia que mejora en clase 2? Sí, claro que sí. Pero hay un límite muy, muy importante que hay que decidir cuando ya es quirúrgico. Correcto. Muy bien, llega el paciente a tu consulta.
tu planificación es digital. Digital. Y los exámenes auxiliares para el diagnóstico, lo comentábamos hace unos minutos, son tridimensionales, tomografías. Así es, así es. ¿Qué otros elementos actuales de apoyo para el cirujano existen para que estos procedimientos sean más cortos, menos invasivos y mejor predecibles? ¿Qué otros exámenes? Hablaste de un escaneo digital, Sí. hablaste de la tomografía, Sí. fotografía. Sí, sí, bueno, todo esto se suma a lo que vamos a englobarlo en una misma bolsa, se llama la planificación virtual. Para planificar necesito escaneo dental, un escáner dental convencional, subimos el archivo, luego la tomografía también que se sube en archivo DICOM y esto se procesa en el software. Estas herramientas son básicas y elementales, más la fotografía, ¿no? Fotografía de acuerdo a un protocolo, se meten a los softwares de planificación y el software hace prácticamente todo, junta todos los archivos y ahí es donde uno comienza a hacer el trabajo, ¿no? Digitalizado. Correcto. Exacto. Correcto. Cuando ya entras al momento quirúrgico, comentabas hace unos minutos que a veces hay necesidad de hacer intervención en el maxilar superior y el maxilar inferior y un aumento de mentón. Correcto. 3 procedimientos quirúrgicos. Lefort es una de las técnicas, ¿no? Sí. Y hay diferentes ¿Hay riesgo mayor cuando hay una intervención en maxilar superior o el riesgo es el mismo? No nos debería preocupar. Hay un mayor riesgo, podemos decir, porque ¿Cuál es ese riesgo? La convergencia de mayores vasos sanguíneos, ¿no? En el maxilar superior, 1. 2, muchas veces en la zona posterior, al momento de la fractura del maxilar superior, uno tiene que trabajar un poco en tacto y un poco entre comillas, ¿no? a la exposición solamente de zonas evidentemente sin riesgo de sangrado. Existe, y eso es un tema importante para todos los maxilofaciales, es estar cerca a la arteria palatina descendente. Es una arteria que deriva muy cercana, o deriva, mejor dicho, desde una arteria importante en la maxilar interna, que viene de la carótida. Entonces, prácticamente es una arteria que si se topa, es una arteria que sí nos va a traer bastante problema y riesgo. Mandíbula, no digo que no, pero es menos el riesgo, es mejor la manipulación, y mentón, obviamente, gracias a Dios, no hay una estructura vascular que nos preocupe mucho. Maxilar superior sí hay que tener un poco más de respeto, como se dice. Correcto. Pero son cirugías predecibles, ¿no es cierto? O sea, uno puede entrar confiado en que todo va a resultar bien. Correcto. Si todo el contexto está controlado. Correcto, y siempre ¿Sí? con el de arriba, Muy bien. con el de arriba. ¿Qué ocurre si un paciente decide no intervenirse quirúrgicamente? Lo piensa, lo repiensa, tiene miedos y dice, bueno, voy a vivir con el mentón prógnata o voy a vivir con el mentón retruido, ¿correcto? Voy a aceptar mi condición, no voy a salir mucho en fotos, Correcto. etcétera. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en la boca? ¿Qué ocurre en la articulación? Correcto. Generalmente de estos pacientes prógnatas, el grado de incidencia de problemas articulares es mucho menor que los pacientes que tienen retrusión mandibular. Sí, ellos sí hacen mucho más problemas articulares. Entonces, a futuro son los pacientes que vuelven, que dicen, sí, doctor, ahora sí me está doliendo, ¿te acuerdas lo que te dije? ¿No? Entonces, son los que pacientes más problemas. Y pacientes con asimetrías también hacen algunos trastornos de desgastes de disco, posicionamiento, trastornos de dolor y eso, ¿no? Pérdida de tejido de soporte también, quizá. También, en algunos casos, ¿no? A lo largo sí también. Entonces, la periodoncia también es otra especialidad que se involucra con estos procedimientos. ¿Sabes qué? Se involucra también con tratamientos de ortodoncia de larga data. Igual, ¿no? Me comentas, paciente, ¿sabes qué? Me hice la ortodoncia hace 6, 7 años, pero no me atrevo a operarme. Bueno, ¿estás lista? Bueno, chau, y vuelve a los 3 años, o sea, 10 años con ortodoncia, esos tejidos soportes van a tener una repercusión grande. Entonces, problemas periodontales va a haber, ¿sí? Genial. En la primera parte del programa comentabas una experiencia tuya de una paciente que estaba muy sensibilizado y comentabas algunos aspectos psicológicos de esto. Sí. Incluso
En tu experiencia, haces interconsultas con psicólogos Sí, cuando la afectación es muy fuerte del paciente. así es. ¿Cuáles son los mitos que existen alrededor de la cirugía ortognática en relación a la estética, en relación a la psicología? En tu experiencia, ¿hay mucho mito o no hay ninguno? Todo está clarísimo en la cirugía ortognática. No, definitivamente los mitos existen por el miedo, ¿no?, de que lo que va a pasar. Y la información que abunda ahora, hoy en día, en las redes sociales, ¿no? Temor del postoperatorio, ¿no? La típica, doctor, no voy a terminar muy hinchado. Lo que hablábamos, ¿no? El tema de la mínima invasión ya ha cambiado mucho este contexto. Los mitos en cuanto a si voy a cambiar o no, sí, es una consulta muy, muy frecuente. Y hablando para el tema de la psicología, descubrimos que hay un gran sector de los pacientes que sí se aceptan, pero que requieren siempre un soporte psicológico previo, ¿no? Trabajamos con una psicóloga que no es una psicóloga cualquiera, es una psicóloga que está entrenada o especializada en posoperatorios, ¿no? Liposucciones, amputaciones de pierna. Entonces esos cambios merecen una consulta o derivación psicológica 100%. Correcto. El acceso a veces impide, estamos hablando de economía, oportunidades, cultura, quizás educación, a veces impide que un paciente acceda a un cambio de función y estética, que fue lo primero que conversamos, que es la cirugía ortognática. Los seguros médicos tienen capacidad de envolver a estas cirugías, o son procedimientos netamente de atención privada. En este país es netamente privada. Pocos seguros particulares, hablando de esto, que cubren, que yo sepa, no. Y menos aún en seguros del Estado, ¿no? Hablemos de hospitales del Estado. Es poco probable, inclusive, lamentablemente, y digo lamentablemente porque he vivido experiencias aquí en Latinoamérica, en Brasil, el sistema de seguro social, de salubridad, otorga todo. En Chile, creo que en muchos países de Sudamérica. En nuestro país no. Entonces sí, es un freno grande de muchos pacientes que quieren, ven la manera y, como se dice, juntan ahí sus fichas para poder hacerlo, ¿no? O en hospitales también de formación de escuelas de cirugía maxilofacial, que creo que también va muy bien, ¿no? O sea, hay de todo para todos, ¿no? Hay de todo para todos. Correcto. Pero bueno, es una necesaria inversión que se debe hacer para cambiar a veces la vida de una persona. Correcto. ¿Sí? Correcto. Me gustaría al respecto que quisieras que hicieras algunas palabras finales, quizás algún mensaje para la población en acceso quirúrgico o cuidados para elegir el cirujano. Correcto. O los procedimientos, y también un consejo para nuestros especialistas, ortodoncistas, odontólogos generales. Correcto, gracias. Sí, a las familias, a las personas a que nos están viendo en este podcast, vienen muchas pacientes, rango de edad de 20 para arriba, de 25, 30 años. Muchos pacientes ya vienen con decisión tomada cuando son más adultos, pero cuando son más jóvenes, el apoyo familiar, papás, darles el apoyo. Estos pacientes vienen por una necesidad estética, no es un capricho, como muchos piensan, pero yo lo veo bien a mi hijo, ¿para qué se opera? Le demostramos que tiene y logramos el objetivo. Entonces, apoyo emocional por todos lados, soporte familiar es importante, y eso se habla mucho en artículos científicos. Para los colegas, la decisión, y esto va para muchos ortodoncistas, por favor, la decisión cuando es quirúrgica, cuando es tratable. Yo aplaudo al tratamiento ortodóntico para descompensar pacientes clase 3, clase 2, que pueden hacerse, pero cuando es quirúrgico, no forzar y no pretender camuflar, y que lamentablemente son los colegas que más temor le dan a la familia de no operarse. No te operes, vas a terminar así. Entonces, ojo, los problemas vienen después, doble gasto y terminan operándose. Finalmente, para los pacientes, ya la cirugía ortognática ha cambiado bastante en cuanto el postoperatorio. Si pensamos que vas a terminar 2 meses sin comer, con una cañita, hinchadísimo, sin hablar, no. El paciente habla el primer día,
va a tener una alimentación semiblanda recién al tercer, cuarto día, recuperación al trabajo en las primeras 2 semanas, obviamente no deportes hasta la tercera, cuarta semana. Entonces hay muchos cambios que se pueden mejorar, que se mejoran ya hoy en día. En conclusión, ir a un buen especialista, que tengan la capacidad de tratamientos en cirugía ortognática, experiencia, vale mucho hoy en día la experiencia, ¿no? Eso se gana con el día a día. Establecer los correctos especialistas, muchos se trabajan en dualidad, el cirujano con su ortodoncista y viceversa, ¿no? Eso básicamente. Muchas gracias, Gracias doctor a ti, Zuiko, Martín. Alfredo, muchas gracias. Gracias. En nombre de Juiciando la Muela quisiéramos entregarte un pequeño souvenir, Muchas muy gracias, sencillo, muchas gracias. pero con mucho significado, Ok, en muchas agradecimiento a tu espacio de tiempo y dedicación por para favor. este programa. Encantado. ¿Sí? A ver, caramba, ¿se puede abrir o no? Claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias por el souvenir. Encantado de estar aquí, Martín. Gracias por la invitación en Enjuiciando la Muela. Ahí lo vamos a tener en el consultorio para todos. Gracias. Gracias, Alfredo. Nuevamente agradecer a los auspiciadores de este programa, Coltene, Micromega, Yami, DentoShop y a la producción especial de BPI Media. Esto fue Enjuiciando la Muela. Soy el doctor Martín Vargas. Síganos en las redes, escríbanos por favor para cualquier comentario o sugerencia y ya tienen la voz y la experiencia del doctor Zuiko en este programa. No se vayan, vienen los tips. La cirugía ortognática se realiza cuando el paciente ya terminó su crecimiento óseo y en algunos casos se utiliza la técnica Surgery First o cirugía primero, pero solo si existe una buena oclusión y no hay problemas articulares. Si el problema es esquelético, la ortodoncia sola no lo va a corregir. Ahí sí o sí necesitaríamos un tratamiento quirúrgico y todo parte de un buen diagnóstico. El éxito de la cirugía depende mucho del trabajo del cirujano y del ortodoncista. Es totalmente multidisciplinario. El apoyo psicológico es muy importante antes y después de una cirugía ortognática, porque los cambios en la apariencia pueden influir en la vida y en la autoestima del paciente. Los pacientes con mandíbula retruida, o sea, hacia atrás, son los que suelen tener más problemas articulares en comparación con los pacientes que tienen la mandíbula hacia adelante. En la recuperación postoperatoria de una cirugía ortognática se requieren terapias como láser y a veces acupuntura que pueden ayudar en casos de parestesia, es decir, la pérdida de sensibilidad.